Quiero demostrar que el tema es importante. Estoy hablando de nuevo para aquellos que quizás en la sala, su trasfondo es un trasfondo cristiano conservador, o conocen a personas que tienen ese trasfondo. O si estás escuchando en el DVD, si estás en esas categorías. Quiero demostrarles que el tema es importante. Realmente hay cuestiones teológicas en las que debemos pensar en relación con esto. Y también para demostrar que la compatibilidad, es decir, una realidad extraterrestre genuina, muy real, es compatible con un cristianismo y un judaísmo teológicamente conservadores. Mis preguntas retóricas son sinceras, aunque sean retóricas. ¿Estás preocupado por tu fe? Sugeriría que dejes de esconderte, hay una respuesta coherente si este fuera el caso alguna vez. Y si te gusta molestar a los cristianos sobre el tema. ¿Te gusta molestarlos, tal vez cuestionarlos un poco acerca de su fe? Espero que no seas tan intelectualmente deshonesto y francamente malhumorado después de hoy, después de ver esto. Porque hay respuestas coherentes. Históricamente, ¿cómo se llegó a esto? ¿Cómo llegamos a esta posición en la que la Iglesia realmente no quiere considerar esta pregunta? La razón por la que pregunto esto es porque no solía ser así. El debate sobre si existe vida inteligente en otras partes del universo, partiendo de todas las cosas demoníacas, las cosas de abducción. Podrías estar pensando, realmente no puedes apartarte de eso. Solo por el bien de la discusión es porque lo estamos haciendo. Pero la cuestión de si existen otros mundos es en realidad muy antigua, se remonta a Aristóteles y Platón. Por lo tanto, tiene una larga herencia. Sin embargo, se opusieron a la idea. No les gustaba la idea de que había otros mundos. Y la mayoría de los primeros autores cristianos también se oponían generalmente a los extraterrestres, ya que tendían a utilizar la filosofía platónica y aristotélica en la articulación de su teología. La explicación de diferentes conceptos teológicos. Agustín de Hipona, este es el famoso San Agustín, también atacó la idea. Y mucho más tarde Tomás de Aquino se opuso a la idea principalmente porque no le gustaba Aristóteles. Más tarde, sin embargo, cuando llegas a la Alta Edad Media en 1277, Tempie, el obispo de París, emitió una condena. Es católico romano. Emitió una condena de las doctrinas que parecían limitar la omnipotencia de Dios. Así que produjo una lista que sí crees en esta idea. O si rechazas esta idea. Estás limitando la omnipotencia de Dios. Y en esa lista estaba esto. Una de las proposiciones condenadas fue, que la primera causa, Dios, ya que Él trajo todo al mundo, o todo a la creación, la primera causa no puede hacer muchos mundos. Si afirmabas esto, si creías que Dios no podía hacer ningún mundo, Tempie estaba diciendo que debería ser condenado. Tu idea debería ser condenada porque estás limitando la omnipotencia de Dios. La omnipotencia es la idea de que Dios puede hacer cualquier cosa que quiera que sea consistente con su propia naturaleza y su voluntad. Aquí tienes a un obispo de París diciendo, realmente necesitas creer esto, porque ciertamente podría haberlo hecho. Él podría haberlo hecho. Los teólogos que siguieron el ejemplo de Tempie no argumentaron que Dios creó otros mundos. Unos sí, otros no. Pero la cuestión era solo que Él podía. Así que están abriendo la puerta a una visión positiva de esto. Esa apertura condujo a la introducción de lo que los filósofos cristianos más tarde llamarían el principio de plenitud durante el Renacimiento. Aproximadamente un siglo después, esta era una idea teológica filosófica, no bíblica. No obtendrás esto de un versículo de la Biblia, pero fue una idea teológica que postuló que un creador omnipotente como el propuesto en la Biblia debe, y aquí está la diferencia clave, necesariamente debe traer todo lo que sea posible para honrar plenamente su propia bondad y poder. Por lo tanto, la teología cristiana pasó de ver otros mundos como posibles a argumentar que incluso podrían ser necesarios para que Dios realmente mostrara su grandeza. Así que se convirtió en una idea viable. Nicolás de Cusa, una figura famosa en la historia de la Iglesia, alentó la idea. Y abogó por escrito que no solo podría haber una pluralidad de mundos, sino que probablemente también existió vida en la luna y el sol. Nicolás era sacerdote, luego se convirtió en cardenal y fue el primer erudito cristiano latino destacado en abrazar la idea de la vida extraterrestre. No fue el único.
Más tarde, durante la Reforma, el principio de plenitud enfrentó alguna oposición, particularmente de Melanchthon, quien fue un reformador luterano, quien en 1550 advirtió que la cosmología copernicana llevaría a la idea de que la encarnación y redención de Cristo pudo haber ocurrido en otro planeta. Lo que preocupa a Melanchthon es que si tenemos todos estos otros planetas que están poblados, expresó la preocupación de que, si afirmamos esto, entonces también tendríamos que afirmar que Dios podría haber enviado a Jesús a un planeta diferente y haber afectado la expiación para ellos y quizás no para nosotros. Más adelante, esta idea creció, lo llamaré simplemente como es, en el pseudo problema teológico de que si hay otros mundos, entonces Jesús tiene que encarnarse en cada uno, y vivir y morir en cada uno, y resucitar en cada uno. Eso se convertirá en una objeción a la idea de vida extraterrestre. Pero Melanchthon estaba más o menos preocupado por perder la humanidad, perder su posición como redimida, o como el objetivo de la redención más propiamente que alguien más. Así que se opuso a la idea. La creencia en extraterrestres entre cristianos y teólogos cristianos continuó siendo bastante prominente durante la Ilustración, siglo XVII y XVIII. Cerca del final del siglo XVIII, el consenso dentro y fuera de la Iglesia, tanto la gente en la Iglesia como la gente que no tenía nada que ver con la Iglesia, era que el universo estaba repleto de vida inteligente. Muchos cristianos creían que la posibilidad realzaba la perspectiva religiosa de uno, a la luz del principio de plenitud. Así que era genial, estaba de moda, era permisible creer en otros mundos como cristiano en este momento. Sin embargo, la aceptación de la vida extraterrestre entre los cristianos pronto se vio socavada por una de las principales figuras de la Ilustración. Hemos oído hablar de Thomas Paine de la clase de historia en la era de la razón. Argumentó que la ciencia astronómica había hecho imposible que cualquier persona pensante aceptara las nociones cristianas centrales de una encarnación divina y un redentor. Y en el curso de este debate, Paine se convirtió en un firme deísta. En sus propias palabras, he aquí cómo planteó el problema tal como lo percibía. Dice, de donde pudo surgir la extraña presunción de que el Todopoderoso debe venir a morir a nuestro mundo porque dicen, un hombre y una mujer habían comido una manzana. Por otro lado, debemos suponer que cada mundo en la creación ilimitada tenía una Eva, una manzana, una serpiente y un redentor. Está diciendo, si esto es verdad, si las doctrinas cristianas son verdad, y si es verdad que hay otros mundos. ¿No sería todo esto, toda esta idea de la expiación, toda la idea de la caída y la redención, y la encarnación que el cristianismo tiene como sus creencias centrales? ¿No tendría que repetirse eso en todos los mundos que existieron? O de lo contrario no serían redimidos. El Hijo de Dios no tendría otra cosa que hacer que viajar de mundo en una sucesión interminable de muerte con apenas un intervalo momentáneo de vida. Así que pensó que era absurdo. Numerosos autores cristianos del periodo posterior a Paine respondieron a sus polémicas. Dos de los más exitosos fueron Timothy Dwight, quien fue presidente de la Universidad de Yale durante estas fechas, y Thomas Chalmers fue un famoso predicador escocés. Ellos pensaron que Paine estaba fuera de sus cabales, y que la idea de vida extraterrestre estaba bien dentro del cristianismo. Y Dwight y Chalmers, por cierto, fueron figuras teológicas importantes. Estos no eran unos cualquieras. No eran personas que no sabían teología. Estaban entre los líderes de la teología cristiana en ese momento, y pensaron que estaba bien. El apoyo a la idea de la vida extraterrestre continuó a finales del siglo XIX y principios del XX en la Iglesia, pero pronto se convirtió en la amenaza que muchos cristianos ven en la actualidad. Con el advenimiento del darwinismo, los cristianos que tomaron en serio la afirmación bíblica de un creador divino comenzaron a ver a los científicos como el enemigo. Ese fue uno de los movimientos, o cambios intelectuales clave, que ha llevado a la situación actual. Aquí había un gran, y sigue siendo un gran problema. Una vez que los darwinistas llegaron a la conclusión de que el descubrimiento de vida extraterrestre equivaldría a un apoyo adicional para la evolución naturalista frente a la idea de un creador, la Iglesia se volvió cada vez más hostil hacia la idea. Entonces el hecho de que los científicos seculares no cristianos vincularon la idea de, si descubrimos vida extraterrestre en algún lugar, entonces eso respalda la evolución.
Porque la vida habría tenido que evolucionar en algún lugar, en otro lugar. Esa vinculación, que les voy a decir ahora mismo, no es lógicamente necesaria en absoluto. Pero ese vínculo realmente preocupó a mucha gente en la iglesia. Así que inmediatamente comenzaron a estar predispuestos en contra de la idea de vida extraterrestre. Algunas observaciones. Históricamente hablando, la iglesia a menudo apoyaba bastante la idea de vida extraterrestre. Eso es un hecho histórico establecido. La idea de vida extraterrestre planteó importantes cuestiones teológicas. Pero muchos no vieron estas preguntas como amenazas a la fe. Creo que dos cosas alejaron a la iglesia de la cuestión extraterrestre. Y aquí está la parte importante, ninguna de las cuales surgió de la Biblia misma. Y fueron problemas pseudo-teológicos fabricados por enemigos como Paine, y la vinculación lógicamente innecesaria de la teoría evolutiva aleatoria naturalista con la pregunta misma. El primero de estos, el argumento de Paine acerca de que Jesús tenía que morir y resucitar en todos los mundos, hizo que los cristianos se preguntaran si la vida extraterrestre era un problema. Y esto último obligó a los cristianos, toda la cuestión de la evolución, obligó a muchos cristianos en sus mentes a distanciarse de la idea por defecto. Pensando que si aceptamos esto, entonces en algún momento alguien argumentará que también debemos aceptar la evolución. Poniéndonos un poco más modernos con la situación actual, todavía estamos tratando con las mismas categorías, y voy a comenzar con la segunda de las dos anteriores. Aquí están las dos categorías, pseudo problemas teológicos, y este vínculo lógicamente innecesario. Comienzo con el segundo para saltar a cómo respondería, como creo que la Iglesia puede responder fácilmente a los problemas y afirmar la posibilidad de que su cosmovisión sea compatible con una realidad extraterrestre. La noción de vida extraterrestre inteligente que prueba, o al menos apoya, las teorías de la evolución naturalista es la versión moderna del vínculo innecesario de hoy. Una panspermia, si no estás familiarizado con este término, es la idea de que la vida fue sembrada desde el espacio. Por lo general, esto toma la forma de lo que los científicos llamarían panspermia no dirigida. Las partículas de vida están flotando en el espacio y aterrizan en la Tierra y crean vida. Hay quienes, sin embargo, estarían a favor de la panspermia dirigida, que los extraterrestres realmente trajeron la vida, o vinieron y comenzaron la vida. La primera figura importante de la ciencia en decir esto fue Francis Crick, a quien quizás recuerden, Crick y Watson, descubridor del ADN. Pensó que la evolución no podía explicar la complejidad de la vida, por lo que teorizó que alguien debió haberla traído. Por supuesto no quería decir que había un creador. Pero, ¿una realidad extraterrestre realmente probaría esta idea de panspermia o evolución? Diría que, hasta cierto punto, la objeción es completamente irrelevante. Hay muchos cristianos teológicamente conservadores. Estoy hablando de personas que creen que la Biblia es la palabra de Dios, que creen que Cristo era Dios hecho carne, que creen que murió y resucitó. Todas las principales doctrinas del cristianismo. Hay muchos cristianos teológicamente conservadores, especialmente en las ciencias, con títulos avanzados en esos campos, que aceptan la teoría de la evolución, aunque como un proceso creado por Dios. Los que hacen esto se llamarían a sí mismos evolucionistas teístas, o teóricos del diseño inteligente. Ahora bien, no todos los teóricos del diseño inteligente aceptan la evolución. Pero el hecho es que hay muchos cristianos conservadores que no están preocupados en lo más mínimo por la evolución. Y solo como nota personal, conozco a muchas de estas personas. Estoy en la Universidad de Wisconsin-Madison, voy a una iglesia del campus allí, y nuestra iglesia, por alguna razón, está fuertemente, y quiero decir fuertemente, forzada hacia las ciencias. No puedo ir a un servicio sin toparme con media docena de doctores porque tenemos muchos profesores que son miembros y líderes en nuestra iglesia. Nuestra iglesia tiene muchos estudiantes graduados en muchos campos, pero la mayoría de ellos parecen ser científicos. A modo de ejemplo, el jefe del departamento de botánica de la universidad es miembro y anciano de mi iglesia. El jefe de estudios ambientales, miembro de mi iglesia. Tenemos 2 físicos investigadores, ambos con doctorados. Es un equipo de marido y mujer que trabaja en el ciclotrón en Madison. Son miembros de nuestra iglesia.
Afirman todas las doctrinas cardinales. Tengo dos amigos cuyos doctorados son en inteligencia artificial. Y todos creen la fe, todos practican la fe, todos son cristianos firmes. Muchos de ellos, no todos, no quiero encasillar a todos, probablemente se sentirían cómodos llamándose a sí mismos evolucionistas teístas. A todos les gusta el diseño inteligente. Entonces, de alguna manera, esta objeción no tiene sentido. Va a ser hecho por personas que simplemente no están familiarizadas con los cristianos que tienen títulos avanzados en ciencias. Por cierto, ¿sabes quién es Francis Collins? El jefe del proyecto del genoma humano. Es cristiano. Si no lo crees, ve al internet y escribe Francis Collins en tu navegador. Obtendrá su dirección de Wheaton College, que es una escuela evangélica convencional. Obtiene su sermón sobre su testimonio, su fe. Es el jefe del proyecto Genoma Humano, tiene doctorados y todo eso. Podría pararme aquí y catalogar los doctorados en diferentes campos, pero no voy a hacerte perder el tiempo. Para esos cristianos, la preocupación no es la evolución, sino la evolución naturalista, sin propósito y sin dirección. Lo que objetaría un cristiano en las ciencias es que la evolución es totalmente aleatoria. No fue iniciada o dada a nosotros, o iniciada por un creador. Esto es lo que objeta la gente que conozco. Que saques a Dios del proceso por completo. Si se descubrieran formas de vida extraterrestres, inteligentes o no, aquellos en esta categoría simplemente asumirían que Dios inició los procesos evolutivos. Otras formas de vida y otros planetas son parte de ese proceso. Dios es el Creador Supremo. Entonces, ¿dónde está el problema? De hecho, me han preguntado dónde está el problema. Por el bien de esto, solo llámalos profesor. Para ellos es como una obviedad. ¿Por qué la gente tiene un problema con esto? Por lo general entablamos una conversación interesante entonces. Los que rechazan la evolución, sin embargo, hay muchos cristianos que se oponen completamente a la evolución desde el principio. Aquellos que rechazan la evolución se verían obligados, por defecto, a argumentar que Dios creó formas de vida extraterrestres tal como creó la vida en la Tierra. Yo diría que esto es exactamente lo que muchos cristianos antes de Darwin creían. Principio de plenitud. Entonces, incluso si estás en este grupo, incluso si rechazas la evolución, todo lo que hace es volver a colocarte en la otra categoría. Dios es omnipotente, puede hacer lo que quiera. Él sigue siendo el creador. Pero quiero desglosar esto un poco, este supuesto problema, para mostrar nuevamente que no es una amenaza muy efectiva para la cosmovisión teísta y la cosmovisión cristiana. Suponiendo que la evolución sea válida por el momento, su validez de ninguna manera explica el origen de la materia presente al comienzo de un proceso evolutivo. En otras palabras, cómo evoluciona la materia orgánica y cómo llegó a ser en primer lugar son cuestiones separadas. No hay ningún enlace necesario. Un extraterrestre inteligente avanzado tampoco respondería a la pregunta del origen último, debido a la noción filosóficamente incoherente de que una cosa creada trajo la creación a la existencia. En otras palabras, crees que hay un extraterrestre ahí fuera. Y nunca he visto esta afirmación, ni siquiera en la literatura ovni. Nadie va a decir que ET creó el universo. Entonces, incluso si hay un ET, eso solo plantea la pregunta, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vino? A los cristianos de este grupo, simplemente les dirían, Dios también te puso aquí. Entonces, ¿por qué no te sometes a Dios? Muchos cristianos y teólogos han argumentado que el texto bíblico en sí mismo es interesante, puede dar validez al proceso evolutivo. No digo que esta sea mi posición, pero es interesante. Génesis 1:24, Dios dijo, que la tierra produzca toda criatura viviente. ¿Qué hay ahí que sea un poco curioso? Tienes a la tierra produciendo cosas vivas, no Dios directamente. Dios inicia el proceso de la tierra dando a luz a toda criatura viviente. Algunos teólogos antiguos, Gregorio de Nice, Agustín, realmente pensaron que esto implicaba, y no conocían la palabra evolución, pero por la forma en que articularon esto, pensaron, tal vez el texto realmente quiere decir lo que dice. Usaré la cita de Agustín. Supuso que el Creador,
basándose en este versículo, implantó semillas o potencias de cada tipo de organismo por separado en el universo creado desde el primer momento de su existencia. Hizo todas las cosas juntas, disponiéndolas en un orden basado no en los intervalos de tiempo, sino en las conexiones causales. Había, noten esto, invisiblemente presente todo lo que luego se desarrollaría. Ese fue Agustín basado en Génesis 1:24. Nuevamente, este es un terreno que los teólogos cristianos han cubierto antes. Esto no es nada nuevo. Si Dios realmente creó la vida en todo el universo, es razonable esperar una relación genética. Si recuerdan unas diapositivas atrás, una de las preguntas es, ¿y si ET es genéticamente similar a nosotros? Estoy diciendo, ¿por qué debería molestarte? Es razonable esperar una relación genética entre esa vida y la vida en la Tierra sobre la base de las relaciones genéticas entre las formas de vida en la Tierra. Si todos tienen un creador común, ¿por qué sería sorpresa? Si el proyecto Genoma Humano le ha enseñado algo al público Lego, es que somos genéticamente similares a más formas de vida en la Tierra de lo que pensábamos anteriormente. El usar vida extraterrestre de cualquier tipo como prueba de una relación de causa y efecto no es lógicamente coherente. No es suficiente en este punto suponer una relación causa-efecto porque suponemos que ellos también son tecnológicamente superiores a nosotros. Por ejemplo, somos tecnológicamente superiores a los simios, pero no somos sus creadores. De nuevo, la lógica falla. No hay una conclusión necesaria para sacar. Hemos cubierto el enlace lógicamente innecesario. Pasemos a la segunda categoría, lo que llamaré los pseudoproblemas u objeciones teológicas fabricadas modernas de hoy. Aquí están los 4 que cubriremos. Algunos dirían, si existe ET, entonces eso socava la infalibilidad de la Biblia. La infalibilidad se refiere a la idea de que la Biblia no contiene errores en nada de lo que afirma. Algunos dirían que una realidad extraterrestre anularía las doctrinas de la redención y la encarnación. Esta es una especie de objeciones de categoría de Thomas Paine que aún existen. La tercera es, si hay ETs, entonces esto anula la doctrina de la imagen de Dios. En otras palabras, si están aquí, si son reales y son más inteligentes que nosotros, entonces eso significa que no somos la cúspide de la creación y no somos exclusivos de Dios. De una forma u otra, tienen más de la imagen que nosotros. Vamos a discutir qué es la imagen y por qué esto tampoco funciona como una objeción. Y la cuarta es, si hay ETs, la gente argumentaría que deben ser ángeles. Entonces algunas personas temen que si admitimos que hay extraterrestres, o si ese hecho se prueba, entonces habrá personas que digan, esos eran los ángeles de la Biblia, en realidad eran extraterrestres. ¿Eso debería molestarnos? ¿Es eso un problema teológico? Así que esos son los 4. Tomemos el primero, la negación de un problema de infalibilidad. Esta objeción parte de la suposición ingenua de que si algo no se enseña en la Biblia, no puede ser verdad. Esta objeción es tan transparente e incoherente que es difícil evitar la conclusión de que se usa solo para evitar la discusión. Y lo digo en serio. Cuando me preguntan, ¿por qué estás involucrado en esto? Y si hay extraterrestres por ahí, entonces la Biblia está equivocada. Creo que la gente solo quiere tratar de decirme eso para impactarme de nuevo en el campo de la inerrancia, y nunca lo dejé en esta discusión. Pero están diciendo que si crees esto, entonces piensas que la Biblia está equivocada. Estoy diciendo que es ridículo. El hecho de que algo no esté allí no significa que no pueda ser verdad. Por ejemplo, la Biblia no emite ninguna declaración que declare que no hay vida extraterrestre. La Biblia no nos habla de las microondas, la gravedad, los planetas conocidos, el papel higiénico, lo que sea. Especialmente cosas como los planetas conocidos y la gravedad. Los planetas no están listados en la Biblia. Debido a que no está en la Biblia, ¿deberíamos decir que la Biblia afirma que no hay 9 planetas? La lógica aquí es simplemente incoherente, y es muy ingenua. Por lo tanto, una realidad extraterrestre genuina no equivale a anular ninguna declaración bíblica. Y mi pregunta es, ¿por qué es la carga de la narración de Génesis, o de la Biblia como un todo, mencionar todo lo que es real? ¿Por qué necesita hacer eso? También creo que la inerrancia es una objeción equivocada porque la inerrancia misma está sujeta a interpretación. Por ejemplo, debes determinar qué es un error. También tienes que determinar qué es cultural, qué es metafórico, qué es literario.
Simplemente abre todo un espectro de subproblemas con los que tienes que lidiar. Entonces el término es tan elástico que una realidad extraterrestre genuina realmente no es una amenaza para la doctrina. Sin embargo, ¿qué pasa con la encarnación y la redención? El segundo, volvamos a la objeción de Thomas Paine. Creo que esta objeción es algo extraña porque, por un lado, algunos la han usado para exigir la noción de que un ente inteligente tendría que ser visto como Dios encarnado. En otras palabras, reemplazar a Cristo. Lo que quiero decir es que cuando a Paine se le ocurrió por primera vez esta idea de que Jesús tiene que vivir, morir y resucitar en cada planeta, algunos dijeron, tal vez Dios tenga un Jesús o un Mesías en cada planeta en esa población indígena. Así que ese fue un tipo de respuesta que surgió. No hay nada bíblicamente que requiera esto en absoluto. Sin embargo, creo que el tema de la redención ha recibido más atención en la articulación tradicional de Paine. Y sigo pensando que la objeción carece de fuerza debido a varios problemas. Simplemente no es coherente, así que me voy a centrar en la redención. Está relacionada con la encarnación. Obviamente no puedes tener redención sin la encarnación, pero vamos a acampar aquí por el bien de esta sección de la conferencia. Para volver a explicarlo, si hay ETs inteligentes, entonces la objeción es, Cristo habría tenido que morir por ellos. La lógica es, porque Romanos 8 y Apocalipsis 21 y 22 nos dicen que la expiación de Cristo finalmente se extiende a todo el universo, que será recreado de manera edénica. Eso es cierto. Esos pasajes afirman y nos dicen que debido a la muerte y resurrección de Cristo, toda la creación será redimida, será regenerada. Así que guardemos eso en el fondo de nuestras mentes, que eso es cierto. Pero usar eso para decir que Jesús tendría que morir por todo, cualquier otro ser inteligente en la creación, es un tema aparte. Pero el argumento sigue, si son extraterrestres inteligentes, tendrían que ser incluidos. Y sin embargo la Biblia no dice nada. C.S. Lewis, autor muy famoso, apologista cristiano, que no se opuso a la idea de vida extraterrestre inteligente. De hecho escribió una trilogía, su trilogía del espacio, con esto como núcleo. Pero él planteó el argumento de esta manera. Si el universo está repleto de vida, esto, se nos dice, se reduce al absurdo. Los cristianos afirman que solo en este planeta Dios descendió y se encarnó para nosotros, y nuestra salvación. Así que esa es la forma en que puso la objeción. Nancy Murphy, quien enseña en el Seminario Teológico Fuller, que es una escuela evangélica, lo expresó de esta manera. Ella dice que se plantea el problema de que sería inconsistente asumir la existencia de otras formas de vida capaces de responder a las propuestas de Dios, y sin embargo negar la posibilidad de cualquier evento en otros planetas que sea comparable a la acción de Dios en Jesús. He incluido la opinión de Paul Davies sobre esto. Paul Davies es un nombre con el que quizás estés familiarizado. Está en el campo de la física y escribe mucho sobre la vida extraterrestre. Él no es cristiano, no sé qué sea, es ateo o agnóstico. Francamente, cuando los ateos o los agnósticos hacen teología, no es bonito. Lo mismo aquí, pero leeré su cita porque voy a interactuar con ella. De todas las principales religiones del mundo, el cristianismo es la especie más específica. Jesucristo fue el Salvador y Redentor de la humanidad. Él no murió por los delfines o los gorilas, y ciertamente no por los proverbiales hombrecitos verdes. Entonces Davis pregunta, ¿pero qué pasa con los extraterrestres profundamente espirituales? ¿No han de ser salvos? ¿Podemos contemplar un universo que contenga quizás 1 billón de mundos de seres santos? Está equiparando a los seres santos con esta cosa profundamente espiritual, pero en el que los únicos seres elegibles para la salvación habitan un planeta donde el asesinato, la violación y otros males abundan. Está diciendo que la razón por la que Dios ofrece la salvación es si eres bueno, lo cual es un completo malentendido del Evangelio. Pero continuando con Davis. Los pocos teólogos cristianos que han abordado este tema se dividen en dos campos. Algunos postulan múltiples encarnaciones, e incluso múltiples crucifixiones. Dios tomando poca carne verde para salvar a los hombrecitos verdes, como me dijo una vez un destacado ministro anglicano. Pero la mayoría está horrorizada por esta idea, o la encuentran ridícula.
Después de todo, Jesús era el único Hijo de Dios. ¿Haría Dios que la misma persona naciera, muriera y resucitara en una sucesión interminable en un planeta tras otro? Así que claramente está del lado de Thomas Paine. La forma en que respondería a esto es cierto que el Nuevo Testamento enseña que toda la creación está redimida, pero es una suposición, y creo que quizás errónea, que el cosmos necesita ser redimido en un sentido de culpa moral. Lo que quiero decir aquí es esto: la razón en la teología cristiana por la que Cristo se encarnó y murió en la cruz, fue que la humanidad, debido a que era moralmente culpable ante Dios, tenía que ser redimida. Esa fue la razón. Y lo que estoy sugiriendo aquí es, creo que es una suposición errónea que todo en el cosmos es culpable ante Dios, e incluso necesita ser redimido. Pero volveremos a eso. El cristianismo no enseña que seamos moralmente culpables ante Dios porque seamos inteligentes o espirituales. Estamos en ese estado porque Dios aplica la culpa de Adán a todos los humanos. Eso es lo que la Biblia realmente dice. El otro problema con lo que dice Davis es que la salvación no se puede ganar, y nunca se merece en la teología bíblica, sino que se concede a todos aquellos que ponen su fe en lo que hizo Jesús. Como tal, los comentarios de Davis en particular muestran un malentendido fundamental del Evangelio. Para empezar, si Dios no aplicó la culpa moral a los extraterrestres y, por supuesto, no hay indicación bíblica de que lo hiciera, suponiendo que existan, entonces la objeción es discutible. No necesitan ser redimidos en un sentido moral porque no son culpables ante Dios. El efecto del pecado de Adán no les pasa a ellos. Por lo tanto, ET puede no tener importancia cuando se trata del plan de redención. No me gusta ponerlo de esta manera, pero ET podría estar, en términos de cielo o infierno, en el nivel de un animal que no es culpable ante Dios, y por lo tanto no va a sufrir para siempre si no cree en Jesús. Hay otros seres humanos, de hecho, diría yo, esta es mi propia visión de Romanos 5:12, que no incurren en culpa ante Dios. Pero el efecto de lo que Adán les hizo es algo diferente. No estoy muy comprometido con este punto de vista, pero creo que es posible. Romanos 5:12, si no lo conocen, dice Pablo, mientras que el pecado entró en el mundo por un hombre, ese es Adán, y por el pecado la muerte, de modo que la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Generalmente se entiende que esto significa que cuando Adán pecó, su culpa se transfirió a todos los seres humanos. Y así todo ser humano necesita ser redimido. Necesitan creer en Jesús, o de lo contrario van a ir al infierno. Si realmente tomas el versículo literalmente, lo único que pasa sobre los hombres es la muerte. Y puedes traducirlo fácilmente con el resultado de que todos los hombres pecan. En otras palabras, lo que Adán hizo solo podría resultar en la mortalidad, y el hecho de que ahora que nacemos, cada ser humano inevitablemente pecará y se volverá culpable ante Dios, pero no es necesariamente culpable antes de pecar. Es un punto de vista teológico bastante común cuando se habla de la expiación, pero pongo en esta categoría a los bebés, las víctimas del aborto, las personas con retraso mental severo, las personas que no pueden creer. Y solo estoy sugiriendo que podría haber otra categoría en la que la expiación cuide a los seres humanos, pero no en una forma de culpa moral. Hay otros seres no humanos que están excluidos de la categoría. Los animales no necesitan un salvador en el sentido moral, sin embargo, son parte del cielo nuevo y la tierra nueva. Quizás los extraterrestres, si existen, están en esa categoría. Entonces están subsumidos en la recreación, la regeneración del cosmos por lo que hizo Jesús, pero no están en peligro de ir al infierno. Los dioses caídos o los ángeles caídos son otra categoría que no tiene posibilidad de salvación. Quizás esos seres que se presentan a sí mismos como extraterrestres están en esta categoría, y muchos cristianos piensan que lo están. Si ese es el caso, entonces la expiación no es un problema. ¿Es esta una amenaza real para la doctrina de la redención? En Hebreos 2:9, vemos que esta idea de la expiación dice que si vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos.
Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria y así sucesivamente, saltaré a la siguiente línea. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí está la línea importante, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Está muy claro que los ángeles caídos no están incluidos en la redención en la expiación. Entonces hay un precedente para una categoría de seres inteligentes que no se incluyen en la expiación. El hecho de que sean inteligentes no tiene nada que ver con si Jesús necesita morir por ellos. Sin embargo, ¿qué pasa con la idea de que todas las cosas creadas serán redimidas? Romanos 8, donde dice en el verso 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Aquí arriba, la creación espera y anhela ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Este es un tipo de cosa escatológica y de los últimos tiempos, de que cuando Cristo regrese, la creación finalmente se renovará en algún momento después de su regreso. Colosenses 1. El contexto aquí es que Pablo está hablando del Padre, Dios el Padre y Jesús. Dios usa a Jesús para rescatarnos del poder de las tinieblas y trasladarnos al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, etcétera, etcétera. Si bajan aquí al rojo, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que esta idea es bíblica, pero el objetivo de la redención de toda la creación no es deshacer la culpa moral. La tierra no es culpable, los animales no son culpables. Es para que sea lo que una vez fue, para darle nueva vida, para ponerla en la relación correcta con él, como lo fue en el Edén. Entonces, para resumir, el hecho de que haya un extraterrestre inteligente no significa que ese extraterrestre inteligente sea culpable ante Dios. Y si ese es el caso, Jesús no necesita ir a cada planeta y morir. Podría beneficiarse con el resto del cosmos de la expiación, pero no hay necesidad de que Dios mire al planeta y diga, hay una población ahí abajo, mejor voy a enviar un Mesías. El punto central del mesianismo para individuos específicos era que son moralmente culpables y necesitan un medio de perdón. Y no hay justificación bíblica para decir que lo necesita. El tercero. Si hay ETs, entonces esto anula la doctrina de la imagen de Dios. Esta objeción requiere una pequeña explicación. Supuestamente si hay extraterrestres inteligentes, entonces la relación especial que los humanos tienen con Dios, que se define como esta idea de imagen, queda anulada. En realidad la comprensión de que un ente inteligente no habría sido creado a la imagen de Dios, y por lo tanto, no usurparía la singularidad de la humanidad es la razón principal por la que el cristianismo podría sostener una realidad extraterrestre. Para explicar eso, la mayoría de los cristianos, y leerán esto si leen libros de teología, es muy común decir que la imagen de Dios son estas cosas. Su inteligencia, su capacidad de comunicación, tener alma, conciencia, libre albedrío, pensamiento abstracto, lo que sea. Entonces la suposición es, si viene otra criatura, otro ser que tiene estas cosas, o incluso un par de ellas, entonces eso significa que la humanidad no es única. La humanidad no es creada a la imagen de Dios exclusivamente como dice la Biblia. Así que debe haber un problema con la Biblia. Así es como va el argumento. Como bien sabes, no lo creo. La razón por la que la imagen no es ninguna de esas cosas, y esa es la clave. La imagen no es una habilidad o alguna capacidad. La razón por la que ese no es el caso se debe a varias razones, y trataré de seguir esto. La imagen es lo que hace a la humanidad distinguible y certificablemente única en relación con cualquier otra cosa creada en el universo. La imagen debe ser algo poseído en su totalidad, por igual y plenamente por todo ser humano.
En Génesis 1:26, cuando Dios dice que hagamos a la humanidad a nuestra imagen, el punto central es, voy a crear a la humanidad de tal manera que sea distinta de todo lo demás que he creado. Y dado que fuimos creados a su imagen, hombre y mujer, y todo hombre y mujer la tiene, no es algo que se obtiene por etapas. O lo tienes, o no lo tienes. Estas condiciones las manda este pasaje, Génesis 1, famoso pasaje de la imagen, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En Génesis 5, tenemos de nuevo la frase, Dios crea al hombre a semejanza de Dios. Génesis 9. Versículo muy famoso que trata sobre la pena capital. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mi propia posición, como verán en las próximas diapositivas, es que la imagen no es una cosa, una habilidad que tenemos. No es algo puesto en nosotros, es algo que somos. Es un estatus que tenemos. Somos los representantes de Dios en la tierra. Lo que explica este comando. Dios se ofendió por el asesinato. Si matas a un ser humano, es como si mataras a Dios en efigie, porque los humanos son sus representantes, sus suplentes, por así decirlo, en el planeta. Algunas observaciones. Todos los hombres y mujeres son portadores de una imagen, según ese pasaje del Génesis. La imagen, por supuesto, nos hace distintos. Hay algo en la imagen que hace que la humanidad sea como Dios, y la imagen no es incremental ni parcial. Lo que creo que es, y ya di pistas. Y esto se basa en un punto de la gramática hebrea. La imagen es algo que somos, no algo que tenemos. Esta es la frase en hebreo. Es como dirías esto, en la imagen. Esta letra pequeña es una preposición. En hebreo se adjuntan al frente de las palabras. Piensa en la forma en que usamos la palabra en. Usamos la palabra en de muchas maneras diferentes. Si digo poner los platos en el fregadero, en esa oración denota ubicación. Si digo, escribe esta carta en computadora. Lo que quiero decir es que la computadora es el instrumento que usas para escribir. Si digo que trabajo en educación, trabajo en el campo de la medicina. Lo que quiero decir es esto. Yo trabajo de profesor, trabajo como médico, trabajo como enfermero. En otras palabras, esa es mi función. Yo trabajo en la capacidad de la educación o la medicina. Y estoy sugiriendo que tomemos este significado de la palabra en y lo volvamos a colocar en Génesis 1:26. Somos creados en la imagen de Dios. Fuimos creados para funcionar en la capacidad de su imagen. Fuimos creados para ser Él, como si estuviera aquí. Estamos creados para ser sus representantes, sus reproductores de imagen. Piénsalo verbalmente. Es una función, no una cosa. Y todos los seres humanos tienen un destino ordenado para llevar a cabo, o rechazar como sus reproductores de imagen. ¿Cómo se relaciona esto? No ha sido puesto a cargo de la tierra, como dice Génesis 1:26 y 27, que son los humanos. Por lo tanto, Él no es un portador de la imagen de Dios. Por lo tanto, la humanidad seguiría siendo única. Mantendría una relación especial entre los humanos y Dios. Si aparece y digamos que es más inteligente, eso no anula la imagen. Porque el punto de la imagen es que yo, Dios, los estoy colocando a ustedes, humanos, en la tierra para gobernarla, cuidarla, nutrirla, como lo haría yo si estuviera físicamente allí. Te estoy poniendo a cargo. Ustedes son mis representantes. No importa si está aquí en algún lugar haciendo lo suyo en otro planeta, porque Dios tiene una relación especial única con los humanos en este planeta, en la tierra. Francamente, no significa nada si está ahí fuera. Su lugar no es la imagen de Dios ni en la tierra. Tal vez Dios esté haciendo algo más con allá afuera. Pero las categorías, la distinción entre las categorías, pueden conservarse fácilmente. ¿Qué pasa con los plurales en Génesis, nuestra imagen? Porque todos preguntaron sobre esto, y para obtener una respuesta completa, tendrán que obtener algunas de las otras cintas de las sesiones.
Pero es cierto que los miembros del Consejo Divino, las huestes celestiales de Dios, también son portadores de la imagen de Dios en algún sentido. Sin embargo, la humanidad sigue siendo única, ya que solo los humanos son los representantes de Dios en la tierra. De hecho, en la tradición judía, y yo diría que en la teología bíblica también, el punto central de la rebelión inicial de Nekash, Lucifer, la serpiente, cualquier término que quieras usar, fue porque él, como un ser superior a Adán y Eva, no quiere someterse a la idea de que Dios los estaba poniendo a cargo. Somos más capaces, somos más guapos, somos más inteligentes, lo que sea. ¿Por qué debemos doblar la rodilla ante estas dos cosas que acabas de crear? El hecho de que los seres celestiales también puedan servir a Dios no anula el hecho de que solo los humanos son sus representantes en la tierra. Dios puso a la humanidad a cargo, no a otro ser. Y nuevamente, toda la tradición judía acerca de que Satanás pensó que esto era ridículo cae en esa categoría. Finalmente, el cuarto argumento, si hay ETs, entonces la gente va a ir corriendo diciendo que son los ángeles de la Biblia, y luego vamos a tener extraterrestres en la Biblia y eso es un problema, y así sucesivamente. Pues te sugiero que lo mires de esta manera. Para ser honesto, si hay ETs, y si estás pensando, no puedo esperar a tener ETs en la Biblia haciendo lo suyo o lo que sea. Te sugiero que te lo pienses dos veces. No creo que realmente quieras creer esto si no eres cristiano, especialmente. Este es el porqué. Hay 4 problemas con la identificación de ángeles con extraterrestres. Estoy definiendo extraterrestre como un ser que tiene un tiempo de vida determinado, vive en otro planeta, tiene que comer, tiene que procrear para sostener a su propia raza, tiene que sobrevivir. En otras palabras, no es un inmortal, no es una entidad inmortal. Pero esa es exactamente la forma en que los textos judíos y cristianos describen a los ángeles. Son descritos como inmortales. No tienen una vida útil determinada. Algunos versículos como Marcos 12:25. Porque cuando resucitan de entre los muertos, no se casan ni se les da matrimonio, sino que son como ángeles en el cielo. No necesitan reproducirse. Vivirán indefinidamente como ángeles en el cielo. Judas 1:6, a los ángeles que no guardaron su propia dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido en cadenas eternas. Les sugeriría que si la sentencia es eterna, entonces la víctima de la sentencia también es vista como eterna. ¿De qué sirve tener un castigo eterno si el ser no lo es? El segundo problema es que los ángeles, en hebreo malaquim, siempre se representan en forma humana. En otras palabras, nunca tienes un malak, ese es el singular, un ángel alguna vez representado en forma no humana. Pero cuando las escrituras usan este término, ángel, y luego describen lo que el ángel está haciendo o cómo luce, se asemejan a personas. No podrías notar la diferencia. El mejor ejemplo aquí es la historia de Sodoma y Gomorra donde los dos ángeles que habían estado junto con el Señor, con Yahweh en forma humana en Génesis 18. Tienen una comida con Abraham y luego Dios envía a los dos ángeles a Sodoma y Gomorra porque va a castigar y destruir la ciudad. Cuando llegan, Lot no sabe que son ángeles. Cuando llegan a la casa del sobrino de Abraham, éste les da la bienvenida como si fueran cualquier otro visitante humano, él no tiene idea de quiénes son. Solo cuando hieren con ceguera, Lot se da cuenta, yo no puedo hacer eso. Eso es algo que la gente no puede hacer, deben ser algo más, y de hecho, lo eran. En la literatura ovni, son solo los nórdicos los que realmente se parecerían de alguna manera a los ángeles que se describen en la Biblia. Pero hay algunas incongruencias, pero en su mayor parte hay cierta superposición. Tampoco se dice que los ángeles necesiten naves voladoras para ir de un lugar a otro. Son realmente extradimensionales, o supongo que podrías decir seres interdimensionales. Hay un verso que se usa comúnmente para decir que los ángeles vuelan en naves. Salmo 68:17 en la King James. La palabra ángel en realidad ni siquiera está aquí. La King James dice, pero Malaquim en hebreo no está allí. Esta es una traducción literal. JPS es la versión de la Sociedad de Publicaciones Judías.
En muchos sentidos, es una traducción muy literal. Dice que los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. La suposición es que las miríadas y miríadas son ángeles, pero la palabra no está realmente allí. Pero consideremos ese punto, que la suposición es que son ángeles. Lo mismo sería cierto en Eliseo en este caso en Segunda de Reyes 6. No voy a contar toda la historia, pero Eliseo ora para que su siervo pueda ver el ejército celestial que lo está protegiendo, y Dios abre sus ojos y ve las colinas alrededor de Eliseo cubiertas de caballos y carros de fuego. Por cierto, la mención de caballos aquí con carros, no recuerdo haber leído en la literatura ovnis que necesitan caballos. Quiero decir que esta es solo una versión antigua común de lo que realmente vieron. Y mencioné eso para decir esto. El escritor bíblico, el antiguo escritor hebreo, tiene palabras para plateado, disco, redondo, círculo, ventana. Todas las características de un ovni común. Estas son solo palabras simples en todos los ámbitos en todos los idiomas semíticos. Pero no los usan para describir los carros. Simplemente usan la palabra para carro tirado por caballos. Es una apariencia para crear la impresión para Eliseo y su siervo de que Dios tiene un ejército que los protege. No es que Dios esté diciendo, realmente todos estamos aquí en ovnis. De lo contrario, ¿por qué no describió eso? 4. ¿Son los ETs, los ángeles de la Biblia? Cuarto problema, si van a ser mal identificados en los textos del Nuevo Testamento, entonces la lógica nos obligaría a aceptar cualquier otra cosa que diga el Nuevo Testamento sobre ellos. Lo que quiero decir con esto, en otras palabras, es que es intelectualmente inconsistente aceptar que una realidad ET es demostrable a partir de la Biblia, y luego dar la vuelta y rechazar lo que la Biblia dice acerca de esos seres. Si quieres decir que los ángeles de la Biblia son extraterrestres, entonces quiero que seas coherente. Quiero que aceptes, afirmes, creas y obedezcas cualquier otra cosa que diga la Biblia acerca de esos ETs, esos ángeles. Y aquí hay algunos ejemplos. Si no eres cristiano, no creo que quieras hacerlo. He aquí por qué, algunos ejemplos. Los ángeles, ETs, en signo de interrogación, salvan solamente a los seguidores de Cristo en el rapto, o la segunda venida, si no te gusta la idea del rapto. Entonces si no eres cristiano, ET te dará un beso de despedida. Los ángeles, ETs, anunciaron que Jesús era de hecho el Mesías. Entonces si no eres cristiano, será mejor que te arrepientas. ET dice, ET afirmó. ET declaró que Jesús, de hecho, era el Mesías. Los ET también son inferiores y están sujetos a Jesucristo. Él es su autoridad. Los ETs, ángeles, llevan a cabo la ira de Dios sobre la tierra y los incrédulos en el momento del Armagedón. Entonces si estás aquí cuando Cristo regrese con sus ETs, como a la gente le gusta decir, cuando regrese con su ejército de ovnis y extraterrestres, si no eres cristiano, estás en un gran problema. No creo que haya encontrado a alguien que realmente esté dispuesto a abrazar muchas de estas cosas si no es cristiano. Mi experiencia ha sido que la mayoría de las personas que quieren decir que los ángeles de la Biblia son extraterrestres son muy hostiles a la cosmovisión judeocristiana. Y solo te digo que eres inconsistente. Solo eliges lo que te gusta de la Biblia. Eliges lo que te gusta, descartas lo que no. Uno debe decidir una de las dos acerca de la idea de que los ángeles son ETs. O no los identifiques, número 1, o número 2, explica cómo, de hecho, es intelectualmente honesto de tu parte escoger y elegir. Y no creo que puedas hacerlo. Un último pensamiento. Si bien es cierto que el cristianismo puede adaptarse a una realidad extraterrestre, hay dos aspectos del debate alienígena que la teología cristiana de hoy todavía rechazaría. Una es la afirmación de que ET creó a la humanidad. Lo que estoy diciendo a modo de resumen es que, por un lado, es perfectamente fácil y perfectamente razonable para alguien que es un judío conservador o un cristiano conservador, aceptar la idea de que podría haber un extraterrestre real. El problema viene en esta vinculación, en esta afirmación. Y segundo,
La posibilidad de que, si bien los ángeles no son los ETs, los seres que se presentan son de alguna manera los hijos malvados y caídos de Dios. Aquí es donde vas a encontrar muchos cristianos hoy en día. Su resistencia a la idea. Pero lo que les estoy diciendo es que mientras esto se puede articular, esto se puede explicar, esto puede tener una coherencia propia. Creo que los teólogos cristianos también deberían admitir y decirle a su gente que tal vez este no tenga que ser el caso, y podemos tener una realidad extraterrestre y aún así afirmar la fe.